que estaba mirando también si la opción de Google Meet permite grabar y no permite grabar. A mí me gusta grabar también estos estudios, pero Google Meet no más permite grabar cuando se tiene un perfil de premium de Google y eso también tiene un costo. ¿Listo? Entonces, hace 8 días nomás quedamos en Apocalipsis 6, en la mitad, habíamos quedado nomás hasta el versículo 10. La idea es que hoy podamos profundizar en estos versículos que faltan, ¿sí? De lo que es, de todo lo que estamos hablando acerca de los sellos. Realmente hace 8 días avanzamos sobre la mitad de los sellos, ¿sí? Que son los sellos sobre la humanidad, sobre diferentes juicios como el hambre, ¿cierto? La enfermedad, toda la situación crítica económica, pero ya estos sellos de aquí en adelante se llaman los sellos sobre los eventos cósmicos, no obstante también es un simbolismo, ¿sí? Y otros tienen una gran realidad espiritual para el creyente en este tiempo. Entonces, realmente estos juicios de aquí en adelante tienen que ver más con la naturaleza. Entonces vamos a mirar, vamos a iniciar el versículo 11 al 12, dice así: y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos. Vamos a enlazar como para que no perdamos el hilo de lo que habíamos hablado hace 8 días. Con respecto que aquí está hablando de un gran número de personas que murieron por causa del nombre de Cristo. Muchos de ellos, los dispensacionalistas, dicen que es un número de creyentes, un número de personas que van a morir en esos 7 años que faltan por cumplirse. Hablamos acerca también de los postmilenialistas que hablan de son de creyentes en el tiempo del primer siglo, ¿sí? Y a los amilenialistas que estamos hablando de que son los creyentes perseguidos a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces sabemos que estas personas fueron inmediatamente al cielo y desde allí están clamando para que sea Dios enviando su juicio. Hablamos acerca de eso, de por qué esta oración de enviar juicio, ¿cierto? Esta oración que llama imprecatoria, ¿por qué se pediría? Y entonces, por ejemplo, Chilton llevaba a que pensáramos, y es, imaginémonos nosotros, una iglesia del primer siglo, ¿cierto? Como pensaría un postmilenialista, perseguido y una gran persecución que se alargara por bastantes años, lo que pediría es que Dios hiciera justicia y que Dios pronto juzgara la situación, porque la persecución no es fácil, ¿sí? Nosotros en este momento no somos una generación que vivimos persecución, si mucho, vivimos una pandemia, quién sabe si viviremos otra. Tampoco en este momento hemos sido una generación que nos toque vivir una guerra tan fuerte como muchas otras generaciones, sí. Digo que estamos en un tiempo donde hay muchas cosas que están equilibradas, pero se tuvo un tiempo diferentes, digamos, diferentes momentos de la iglesia, ¿cierto? En el siglo I, también parte del siglo II, más adelante también, cuando la reforma y los países no quisieron aceptar la reforma, también se tuvo persecución, ¿cierto? Y pues no somos una generación que nos estén persiguiendo. De hecho, en este momento tenemos libertad para reunirnos, tenemos libertad para predicar el evangelio, pero aquí lo que estaba sucediendo en el siglo I, según Chilton, era que la iglesia o un gran número de creyentes se perseguían. Probablemente más adelante puede existir otra persecución para los creyentes, no sabemos si somos parte de esa generación, posiblemente tal vez, pero es importante comprender que necesitamos conocer con respecto a esto para poder entender que todo es de acuerdo a la soberanía divina. Nosotros no tenemos en este tiempo un cristianismo que se esté persiguiendo, sino un cristianismo que tenemos libertad. Ahora, dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, dije que también habían de ser muertos como ellos. Entonces vamos a iniciar ahora desde el sexto sello, ya que enlazamos ahí. Si ustedes tienen aportes para hacer, hermanos, o tienen dudas, la idea es que lo hagan, ¿cierto? Yo veo que como que no interactúan así, y si pueden interactuar y también tienen aportes que puedan hacer para enriquecer el estudio, lo pueden hacer. Dice,
Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso como negro, como tela de silicio y la nube se volvió toda como sangre. Ahora, aquí es importante que nos centremos en lo siguiente. Son los dispensacionalistas y todos los que venimos de enseñanza dispensacionalista nos llevan a pensar que estos fenómenos van a ser literales como lo han enseñado. Entonces, va a haber un terremoto literal, va a haber un momento donde el sol completamente se va a poner negro, por eso es que ustedes ven que los dispensacionalistas, cada luna, de cualquier tipo de luna grande, que una luna roja, siempre colocan cuidado, y si la luna se volvió toda como de sangre, ¿cuántas lunas rojas hemos tenido? Un montón. Pero los dispensacionalistas, no sé si no pensar en lunas rojas cada rato, y cada luna roja tiene un significado relevante para todos ellos. Entonces, un momentico que esto como que está fallando aquí esta camarita. Entonces, es importante, miren, en el lenguaje profético antiguo, cada vez que se iba a mover, por ejemplo, los posmilenialistas son los que ven mucho esto, hay diferentes profecías porque hay que entender también el lenguaje profético. En el Antiguo Testamento también cada vez que se iba a tener un juicio contra naciones, siempre utilizaba este tipo de imágenes y este tipo de ilustraciones cósmicas para el juicio que Dios iba a traer y en el cual Dios iba a sacudir a la nación en ese momento. Por eso es que los postmilenialistas ven esta parte del sexto sello en adelante, no la ven como fenómenos cósmicos, sino de un movimiento, de un cumplimiento profético en donde se sacude, digamos así, donde se sacude todo lo establecido aquí, y ellos están diciendo acá que se sacude todo lo que Dios estableció con el pueblo judío con respecto al antiguo pacto. Los dispensacionalistas sí lo ven de una forma literal. Entonces hay algunas preguntas que uno le tiene que hacer a los dispensacionalistas. Por ejemplo, más adelante dice que una estrella cayó a la Tierra. Las estrellas, hay estrellas que son mucho más grandes que el planeta Tierra, por no decirla casi todas, ¿sí? O la mayoría. Sí, probablemente ellos dicen no es una estrella, sino que es un meteorito. Pero entonces miremos que hay tipo de lenguaje que utiliza Apocalipsis de aquí en adelante, que es casi ilógico para hablar de que van a ser eventos cósmicos, ¿cierto? Entonces miremos, ahí vamos profundizando y poco a poco vamos a mirar. Y entonces vamos a mirar, ¿cuál es el problema del dispensacionalismo? Que es, tienen un enfoque literalista, ¿cierto? Que es diferente al sentido literal, que es el real de la palabra. Y en donde ellos interpretan tal cual como está ahí, y ellos dicen, va a suceder tal cual, no teniendo presente que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, bastante simbólico. Por eso uno siempre dice que Apocalipsis es simbólico todo el tiempo, y entonces llegan a Apocalipsis 20 y ahí se dicen, ah, no, los 1000 años sí son literales. Entonces ahí es donde está. Los números que utiliza Apocalipsis también son simbólicos. Aparecen muchas veces en vamos aquí de, de esta porción, también muchas veces el número 12, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí mejoró o no mejoró? ¿Sí mejoró? Bueno, que no sé qué está como fallando, está fallando últimamente. Bueno, vamos a mirar MacArthur. MacArthur es un dispensacionalista, ¿cierto? Como lo hemos hablado. Entonces dice aquí, de lo último que dije con respecto a que, bueno, que hay dos posiciones. Uno que lo ve como un lenguaje simbólico de algo que se está moviendo y que va a pasar, y lo otro de algo literal.
¿cierto? Que los dispensacionalistas lo llevan a ver de una forma literal, teniendo presente que el libro de Apocalipsis es un libro completamente simbólico. Y algo, por ejemplo, ¿por qué los dispensacionalistas dicen que Apocalipsis 20 son 1000 años literales? Porque ellos interpretan muchas cosas como simbólicas, pero sí, entonces cuando llegan a Apocalipsis dicen, no, entonces sí los 1000 años son literales. Entonces ahí es donde vamos a mirar diferentes puntos. MacArthur dice, un gran terremoto, miremos por ejemplo MacArthur, que es dispensacionalista, cómo él empieza a enfocar todo esto. Él dice, un gran terremoto, dice, habrá ocurrido muchos terremotos antes, pero este será más que un terremoto. Todas las fallas terrestres se derrumbarán de manera simultánea y esto resultará en un terremoto a escala global. O sea, para MacArthur va a ser un terremoto completamente literal a escala mundial. Dice, la luna se volvió toda como sangre. Entonces dice, junto al terremoto habrán erupciones volcánicas por todas partes y grandes cantidades de cenizas y escombros cubrirá la atmósfera terrestre, por lo cual se oscurecerá la luz solar y la luna se verá como un tinte rojizo. Recordemos que siempre el dispensacionalista, que es lo que más enseña, siempre lleva que los últimos juicios de Dios van a ser juicios de la naturaleza o juicios cósmicos donde va a suceder lunas rojas, donde va a suceder que meteoritos caen, donde va, y entonces siempre lo llevan a uno a enfocarse en eso. Por eso es que, como les había dicho, el dispensacionalista está muy pendiente de las lunas. Todo el tiempo es mirando lunas rojas, cada luna roja es una señal. ¿Y cuántas, por ejemplo, el año pasado, cuántas lunas rojas vimos? Un montón. Este año acabamos de ver pasar otra luna roja. Entonces, se enfocan mucho en ciertos acontecimientos con respecto a eso. Ahora miremos, por ejemplo, lo que dice Chilton, que es un postmilenialista, y él dice, al abrirse el sexto sello, nos acercamos más claramente a los sucesos finales de los últimos días. Dice, el Cordero revela el siguiente gran aspecto de su juicio según el pacto en un símbolo usado a menudo en la profecía bíblica, como yo te los dije. La profecía bíblica siempre, cuando va a haber un movimiento de un reino, una finalización de algo, de un juicio de Dios, siempre lo utiliza en un lenguaje cósmico. Entonces dice, un símbolo usado a menudo en la profecía bíblica, ¿cierto? Que es la de creación. Hay varios versículos, ¿cierto? Me parece que hay unos que están en Isaías, hay otros que están en Ezequiel, que cuando dice que Dios va a juzgar una nación, dice que va como si una forma, como si se estuvieran cayendo las estrellas, estuviera conmoviéndose como que un terremoto. Y entonces, como es un simbolismo, los postmilenialistas ven esta parte cuando se habla de estrellas y cielos como algo simbólico de algo que se va a mover. Para ellos es que el Antiguo Testamento, mejor dicho, el Antiguo Pacto estaba llegando a su fin, dice. De la misma manera en que se habla de la salvación del pueblo de Dios en términos de creación, así también se habla de los juicios de Dios y la revelación de su presencia como juez sobre un mundo pecador en términos de creación, o sea, de términos como que las estrellas empiezan a caer, el terremoto, el sol se oscurece, ¿sí? Dice, en términos de creación, el colapso del universo. Dios desgarra y disuelve el entramado de la creación. Entonces, el postmilenialista dice que todo eso es que está mostrando que ya está llegando a su fin el antiguo pacto. Entonces, es un simbolismo de ese mismo lenguaje que se ha utilizado muchas veces en las profecías del Antiguo Testamento. Dice Kistemaker, con respecto a esto, dice, sin embargo, vestir una túnica blanca es una forma antropomórfica de hablar, porque no hay ninguna otra forma de describir a los santos en el cielo. Recordemos que cuando la Biblia habla, también ahí en el versículo 11 hablaba acerca de la túnica blanca. Recordemos que nosotros es claro que se está hablando de que son almas que se separaron de su cuerpo, por tal motivo es una figura antropomórfica de una realidad. Cuando se habla de vestiduras blancas, está hablando de la justicia que los creyentes reciben en Cristo. Todas las personas que murieron, que hablan de la persecución, son creyentes que están en el cielo. Dice, ¿deben tomarse de manera literal estos fenómenos o de manera simbólica? Aquí Kistemaker empieza a hacer el análisis que hemos venido aquí y en el cual nos tenemos que centrar. Estos fenómenos de la naturaleza, que es desde el sello 6, ¿cierto? Que se hace como, se abre para iniciar otro proceso. ¿Es simbólico o es literal? Muchas de las cosas que hemos visto de los capítulos anteriores, hemos visto su parte simbólica y su parte literal, y hemos mirado que
realmente las posturas reformadas, que es el postmilenialismo y la milenialismo, que la mayoría por lo general ven muchas de las partes de Apocalipsis, como he dicho, la mayoría, como simbólicas. El dispensacionalismo que es fuertemente criticado por los reformadores hoy en día y por los reformadores en el pasado, siempre interpretan Apocalipsis de una forma literalista, ¿sí? Como yo les digo, es diferente al sentido literal, que cuando hablamos del sentido literal es el sentido real que nos quiere transmitir la palabra. ¿Listo? Entonces dice, es cierto que un terremoto puede cambiar el perfil de un territorio y un eclipse puede impedir que penetre la luz del sol y hacer que la luna adquiera color de sangre, pero las estrellas que son mucho mayores que la Tierra no caen sobre ella y el firmamento no desaparece como un pergamino que se enrolla y las montañas y las islas no suelen cambiar de lugar. Entonces, como les había dicho, mucho de este lenguaje, si lo vemos de un sentido literalista, es imposible. Y eso es el análisis que se hace al interpretar Apocalipsis. Por ejemplo, sabemos que aparecen que las islas se mueven de un lugar al otro y que las personas van a clamar para que esas montañas y las islas no caigan sobre las personas, ni tampoco vamos a ver, eso nomás va a suceder cuando veamos cielo nuevo y tierra nueva, pero como que todo se empieza a desenrollar. Y es un lenguaje que va de creación, como hablaba Chilton, para mirarlo de una forma simbólica. Los amilenialistas también ven esta parte como algo simbólico. ¿Sí? Dice, antes de responder a la pregunta que se ha formulado, examinemos el resto de las escrituras. Dice, las personas en momento de luto llevaban sayales para demostrar su dolor, pero la tela también sugería que la sociedad estaba desequilibrada y debía enderezarse, e indicaba una amenaza del juicio venidero y un llamamiento al arrepentimiento. Entonces, para la milenialista es una amenaza del juicio venidero. Así cuando habla que la luna se convirtió en sangre, que el sol se convirtió en tal, ¿cierto? También habla de una sociedad desequilibrada, ¿sí? Y de algo que viene del juicio venidero de nuestro Señor. Entonces, mientras el dispensacionalista lo ve literal, la parte de las posturas históricas, porque aquí los tres son reformados, ¿cierto? Kistemaker, aquí yo les estoy trayendo comentarios de tres personas que son reconocidas como reformados, aunque muchas personas han dicho que MacArthur es una mezcla congregacionalista con bautista, con varias cosas, pero es un hombre serio en la palabra, que hay cosas con las que uno no está de acuerdo, pero igual uno lo estudia, ¿cierto? Y uno lee. Pero muchos han dicho que de pronto le critican mucho eso a MacArthur. Entonces, vamos a avanzar en los siguientes versículos. Versículo 13 y 14. Entonces seguimos con este lenguaje cósmico. Y si las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, entonces aquí es, ¿una estrella puede caer sobre la tierra? No, como lo habíamos dicho. Si es un meteorito, sí. Muchos llegan y dicen, ahí lo que quiere decir el dispensacionalista dice, esa estrella es un meteorito que cae sobre el planeta Tierra, ¿cierto? Pero si miramos el lenguaje, estrellas cayendo sobre la Tierra, imposible. Una estrella es más grande que el planeta Tierra. Dice, como higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. Si va a ser un juicio, todas las personas que están aquí en el planeta Tierra para el dispensacionalista, entonces va a levantar y un momento a otro van a ver que como que el cielo va a pasar y se va a enrollar como un pergamino, o es algo simbólico. Nosotros podemos ver que eso va a suceder, pero ya al final, cuando habla que el cielo nuevo y la tierra nueva y todo lo demás va a pasar como si fuera como va a pasar como por fuego, dice la palabra, ¿sí? Entonces dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, las personas van a ver ese juicio cósmico donde las montes, donde las islas van a estar moviéndose alrededor y van a ir de un lugar al otro. Y eso es lo que lo ven así. Ellos también lo interpretan como una forma literalista, acomodando como una especie y dice, no, va a ser terremoto. No, va a ser un meteorito. No, va a ser como que se va a oscurecer por volcanes, así como vimos que lo interpretó MacArthur. Entonces ahí es donde está esa crítica con respecto a esas posturas. Entonces miremos también qué siguen aquí hablando los tres. Dice MacArthur, dice, deja caer los higos, dice, los higos de invierno que crecen sin la protección de las hojas pueden ser arrancados con facilidad por el viento. Dice, el cielo se desvaneció como un pergamino, dicen, mira cómo, a pesar de que ellos son literalistas,
¿Cómo empiezan a acomodarlo para que les cuadre lo que ellos creen que debe ser así? Dice, la atmósfera de la Tierra se verá afectada de forma dramática y desaparecerá el cielo que conocemos en la actualidad. Todo montito de isla se removió, dice acá, dice, bajo la presión creada por el terremoto planetario, grandes segmentos de las placas tectónicas comenzarán a deslizarse y cambiar de posición, lo cual ocasionará cambios severos en la configuración de los continentes. O sea, si nosotros creemos que eso va a pasar así, usted sabe lo que puede causar un movimiento fuerte de las placas tectónicas, mejor dicho, sería algo así fuerte, catastrófico, sobre todo el planeta Tierra. Sí, entonces yo digo que hay también varias cosas que analizar con respecto a esta forma literalista de algo que parece ser un lenguaje que ya se había utilizado antes en las profecías, cuando hablaban de juicios y cuando hablaba de la remoción de reinos e imperios. ¿Listo? Si tienen preguntas, aporte, lo pueden hacer. ¿O qué opinan de esta posición? Porque la idea es eso, estamos viendo las tres para analizarlas y para estudiarlas. Dice Carballosa, eso hermano, Carballosa, que también es como dispensacionalista, dice, este versículo describe la cuarta conmoción cósmica que resulta la apertura del sexto sello. El verbo desvaneció, apechoristei, es el aforisto indicativo, dice voz espacial, bueno, ¿qué significa? Quebrar, romper, separar en dos. El cielo fue roto y separado en dos partes como un rollo que se enrolla. La mano poderosa de Dios parte el cielo como si fuera una hoja de papel. Además, las montañas y las islas son removidas de los lugares donde acostumbran estar. Mejor dicho, será para el dispensacionalista algo como que ellos verán que el cielo se rasga, algo así, o que ellos también van a ver que un momento una isla está acá y la pasó para otro lado, ¿cierto? Es como la parte literal que ellos ven. Entonces Chilton sigue diciendo con respecto, recordemos que Chilton lo ve como un lenguaje completamente simbólico y él dice, Israel, la antigua creación de Dios, ha de ser decreada, ¿cierto? Descreado, o sea, él habla de algo simbólico, que todo esto que se está viendo del sol, las estrellas, las montañas, habla de algo que se va a remover, porque es un lenguaje que ya se había utilizado proféticamente antes, ¿cierto? Dice, al ser el reino transferido a la iglesia, la nueva creación. Dice, como los labradores en la viña de Dios mataron a su hijo, ellos también serán muertos. La viña misma será quebrantada, destruida y asolada. En la justa destrucción de Israel por parte de Dios, él sacudirá hasta el cielo y la tierra para entregar su reino a su nueva nación, la iglesia. Recordemos que Chilton puede ser también que él cree en la parte del reemplazo, ¿cierto? Él cree que la iglesia reemplazó a Israel, que muchos de los presbiterianos creen eso. Ya hemos hablado sobre ese punto, que los bautistas estamos más en el medio. Lo vuelvo a repetir, porque yo sé que hay personas que pueden que no hayan estado en eso. Sabemos que las corrientes reformadas fuertes históricas han sido presbiterianos y bautistas. En algún momento fueron los anglicanos, pero el anglicanismo se convirtió completamente en otro catolicismo más. Pero recordemos que muchos de los presbiterianos creían en la parte que la iglesia reemplazó a Israel. Eso es un extremo. El otro extremo es el dispensacionalista, que Dios tiene dos pueblos, la iglesia e Israel, y eso lo que hace es fragmentar la Biblia. Los bautistas estamos en el intermedio. Para nosotros, la iglesia e Israel son digámoslo así, son dos procesos diferentes, no obstante Dios tiene un solo pueblo, ¿sí? O sea, mejor dicho, digámoslo así, la iglesia e Israel no es lo mismo, no obstante hay una continuidad y Dios está formando un solo pueblo, tanto de judíos como de gentiles. Entonces los bautistas estamos en el centro, porque no estamos de acuerdo con la teoría del reemplazo. Nosotros no creemos que la iglesia viene a reemplazar a Israel. Hay muchos presbiterianos que sí, no obstante, hay muchos presbiterianos que están en contra también de la teoría del reemplazo actualmente. ¿Listo? Pero tampoco estamos con el dispensacionalismo. El dispensacionalismo ha sido fuertemente criticado a lo largo de la historia porque lo que hace es fracturar la Biblia y no me lleva a mí a entender de una forma lógica, secuencial, la palabra. Entonces, listo. Kistemaker dice así, a la luz envanecente del sol, la luna se fue volviendo roja como el color de sangre. La escena sugiere la inminente calamidad que caerá sobre las personas. La caída de estrellas sobre la Tierra debería entenderse no en forma literal, sino figurativa. Juan incluso utiliza la comparación con higos verdes que caen de las ramas y cubre el suelo. Es una advertencia más de que ha llegado el fin. El cielo atmosférico se
se enrosca como un rollo, como un pergamino que después de leído se enrolla y se guarda en un armario. Este cielo es reemplazado por un nuevo cielo. Kistemaker está hablando de una advertencia del juicio que viene, que es algo que es inminente en todas las generaciones hasta que llegue su cumplimiento. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Aportes? ¿Algo que quieran decir? Nada. Y esto ya son los últimos dos versículos del 6. Y vamos a mirar algunos versículos del 7 también, ¿no? Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces lo volvemos a analizar. Aquí está hablando para el postmilenialista del juicio que Dios iba a traer sobre Israel y que tanto el liderazgo judío, el liderazgo del pueblo judío estaría atemorizado porque esa generación era una generación perversa y esa generación iba a ser juzgada y el juicio sobre el pueblo judío iba a ser inminente. ¿Sí? Ahora, para el dispensacionalista siempre va al final de los tiempos, casi después, aquí ellos ya le empiezan a ver después de los 3 años y medio. Recordemos que el dispensacionalista siempre se centra en 7 años finales y lo ve como esta parte después de los 3 años y medio, donde va a haber estos juicios cósmicos y literalmente ellos dicen que van a estar los grandes, los ricos, los capitanes, viendo al Cordero o al atemorizado y entendiendo que viene un juicio sobre la humanidad. ¿Sí? Los amilenialistas lo que hacemos es ver como algo que es un juicio inminente, donde sabemos que las personas aún reconocerán que es Dios el que está actuando, pero como que a pesar de conocer el juicio, huirán de Dios. Mejor dicho, las personas saben que hay un juicio de Dios, pero a pesar de eso, huyen de él y en lugar de reconocerlo. Entonces miremos acá, vamos a mirar. Dice, un dispensacionalista dice, la ira del Cordero. Los habitantes de la tierra reconocerán por primera vez la fuente última de toda su tribulación. Por increíble que parezca, hasta que esto tenga lugar, habrá continuado la vida de cada uno de ellos como si todo fuera normal, o mejor dicho. El dispensacionalista dice que después de que se enrolle el cielo, que caigan meteoritos, se remuevan las islas, igual la gente queda viva. O sea, es que es solamente mirar que se mueven las placas tectónicas. Yo no sé qué va a quedar vivo, pero bueno, algo. Se dice que va a crear una humanidad viva en la cual va a reconocer que el juicio viene directamente de Dios. El gran día, dicen, el sexto sello dará comienzo a lo que los profetas llaman día de Jehová o el día del Señor. Recordemos que los dispensacionalistas ven estos últimos versículos de 16 y 17 para entrar al capítulo 7 como un interludio, como en espera para que se vea el juicio real de Dios, ¿sí? Para que se dé comienzo al sexto sello. Chilton dice, al ser la tierra descreada y quitada la revelación natural mediadora, poniendo a los pecadores cara a cara con la pura revelación de Dios santa y justa, los hombres de Israel tratan de huir y buscan protección en cualquier cosa que parezca ofrecer refugio. La huida bajo tierra y hacia adentro de cavernas es señal de estar bajo maldición. Por eso se escondieron en las cavernas y entre las peñas de los montes. Entonces da a entender simbólicamente de que el liderazgo judío está bajo maldición y por tal motivo se ve huyendo de la ira divina. Así lo ve el postmilenialista. ¿Sí? Dice el manito Juan Goyeneche, la reacción de la humanidad no es mirar al cielo para pedir a Dios perdón y salvación por el contrario, procuran esconderse en las cuevas y entre las peñas en busca de autoliberación. Lo paradójico es que esas cuevas y peñas serán sacudidas hasta ser derribadas por el fuerte terremoto que tendrá lugar en ese tiempo de juicio. Ese también es Carballosa. O eso fue algo propio. Carballosa, listo.
Kistemaker, ¿qué dice? Comenta a otro comentarista, dice, Burkhardt comenta que las imágenes de Apocalipsis son flexibles, teológicamente importantes y no están destinados a ser ensambladas en un solo cuadro de lo que sucederá al final, porque es una posición amilenialista, ¿sí? Recordemos que la milenialista lo vemos es a lo largo del plan de redención o de la iglesia, ¿sí? Lo vamos a ver en la parte que los amilenialistas utilizamos la parte de recapitulación para entender Apocalipsis. Entonces dice, el verbo ha llegado está en tiempo pasado con una connotación presente que espera una realización futura. Juan describe el cuadro de ese día, aunque el día mismo todavía no ha llegado. Es decir, todos los terribles trastornos en la naturaleza y el universo acaban en el gran día del juicio, aunque el cumplimiento de este portento sobrecogedor debe esperar hasta la consumación. Dice, los enemigos de Dios no piden misericordia y no llegan a mostrar arrepentimiento genuino. Por el contrario, tratan de esconderse del juez, pero no pueden huir. Sí, a pesar de que se sabe que hay un juicio, así como el hermanito también escribió, porque lo que dice Carballosa es muy cierto, el hombre, a pesar de que entiende que hay un juicio de Dios, no busca a Dios, sino que se aleja de Dios y se esconde de Dios. Pero sí lo que nos muestra es el juicio de Dios para la humanidad. Ahora, vamos a entrar con el capítulo 7. El capítulo 7 es un capítulo que se ha utilizado por un montón de sectas, hermano. ¿Sí? O mejor dicho, el capítulo 7 lo han utilizado para validar cualquier cosa. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que, que ellos son los 144.000 sellados y ven el número 144.000 como literal. Los dispensacionalistas ven los números literales. Ustedes saben que los amilenialistas y postmilenialistas vemos los números de Apocalipsis simbólicos. Entonces, los testigos de Jehová, ustedes saben que por eso hemos dicho que la mayoría de las sectas por lo general son premilenialistas, la mayoría. ¿Sí? Ustedes han visto a lo largo de la historia, todos ellos que le han colocado fecha a la venida de Jesús, que han tenido esas cosas, es porque ellos ven de una forma literalista, premilenialista. Entonces, muchos han dicho que pertenecen a los sellados, a lo largo de la historia también muchas personas han dicho que Dios tiene 144.000, de hecho me parece que esta iglesia que nació en Colombia, que llama la Ministerial, ellos también ven este número como literalista, como algo literal de un grupo escogido que va a ser salvo, ¿cierto? Que por medio de su profeta es el que va a traer todos estos sellados, así lo ven. Ahora, sigue la misma pregunta, ¿es este número literal o es este número simbólico? ¿Realmente van a ser 144.000 exactos o es un número simbólico? Recordemos que para hablar del Espíritu Santo también se utiliza el número 7. Recordemos que el número 12 realmente habla de la elección. Fueron 12 apóstoles, fueron 12 los hijos de Jacob. El número 10 también se utiliza bastante, lo he dicho muchas veces, esto no es numerología. Y esto no es porque ahí también ha caído en error muchas personas en el pasado. Y entonces empiezan a hacer sumas y empiezan a sacar, bueno, esto es 10, estos 144.000, estos son 120.000, estos son, y sacan y dicen, entonces Jesús va a venir en tal fecha, y eso, colocarle fecha a la venida de Jesús, han sido uno de los más grandes errores de la historia. Recordemos que muchos anabautistas en Alemania también le colocaron fecha a la venida de Jesús en Alemania. ¿Cuántas personas aún dentro del cristianismo se han apartado del cristianismo y a colocarle fechas a la venida de Jesús todo el tiempo porque utilizan una especie de numerología y empiezan a buscar números por la Biblia y empiezan a buscar como que Dios les revela y empiezan a hacer sumas, cuentas, que el número 7, que son 7, y dicen, Jesús viene en tal fecha? ¿Cuántas veces en la historia hemos visto eso? ¿Sí? Y probablemente todavía aparecerá más gente que seguirá colocándole fecha a la venida de Jesús con un número, ¿cierto? Recordemos que también los adventistas, recordemos que en la historia los adventistas también tuvieron personas que le colocaron fecha, y por ejemplo son los adventistas que ven las 70 semanas de Daniel, y ellos dijeron que Jesús iba a aparecer en tal fecha, y no apareció. Y ellos lo que hicieron fue volver a renovar, porque las personas que le colocan fecha a la venida de Jesús, todo el tiempo, cuando les falla la primera, son cambiándola por otra y cambiándola por otra. Ahora, aquí es donde debemos centrarnos con eso, porque es que la Biblia no es numerología, no obstante, si hay unos números simbólicos, y vamos a estudiar eso. La pregunta entonces para iniciar, porque no vamos a ver una parte del capítulo 7, es, ¿estos 144.000 sellados son
¿literales o simbólicos? Los dispensacionalistas dicen que son 144.000 vírgenes judíos. De hecho, hay mucha gente que dice que de pronto que MacArthur lo vio así, ¿cierto? Porque MacArthur cree que van a ser 144.000 judíos vírgenes. ¿Sí? Nosotros no lo vemos así, o por lo menos la posición mía, yo no lo veo así. Entonces leamos, dice así. De hecho, también muchas de las personas que son, todos los dispensacionalistas ven ese número literal. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, dando a entender de que son ángeles también que están esperando que el juicio de Dios inicie, el día del Señor como tal, que detenía los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Es importante ver que aquí es otra cosa porque los dispensacionalistas entienden que Dios sella a su pueblo de una forma espiritual. Pero el sello de los impíos sí tiene que ser literal. Es que sí ven que ese es el problema. O sea, por eso es que vemos hoy en día que tiene que, para las dispensacionalistas tiene que aparecer un sello literal. O sea, o es una marca en la mano, o es un chip en la cabeza, o es una tarjeta de crédito, o es la vacuna con un chip. Pero si nosotros miramos, ¿cómo sella Dios a sus hijos? ¿De una forma física? ¿Es algo que nosotros podemos ver el sello de Dios a sus hijos? No. Así también, como Dios sella a sus hijos, también sabemos que hay un sello para las personas que son impías y se le llama la marca de la bestia. Entonces, ¿por qué pretendemos, si entendemos que Dios sella a los suyos, ahora la marca de la bestia sí tiene que ser literal? Y tiene que ser un chip. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Que cuando dices que ahí dice que no podrá comprar ni vender, sí, pero es que también es un lenguaje simbólico. Entonces, sí me voy a entender con respecto a eso. ¿Por qué están tan enfocados hoy en día que todo tiene que ser algo, la marca de la bestia tiene que ser algo literal? ¿Cuántas veces ha cambiado la marca de la bestia? Eso ha pasado de todo, mire, ha pasado hasta por un chip, por la tarjeta de crédito, por el www, o ya hoy en día hasta la vacuna, hasta un tatuaje. O sea, la marca de la bestia ha sido de todo. Cada día salen cosas nuevas que puede ser la marca de la bestia. Entendiendo la palabra, es algo también algo invisible, ¿cierto? Algo que, así como los hijos de Dios son sellados, también el enemigo sella a los suyos. Y no tiene que ver nada con algo visible. ¿Sí? Listo, entonces vamos a avanzar acá. Y hay muchos que dicen es que el código de barras, las tarjetas de macro, de todo, o sea, eso mejor dicho, que ha salido que puede ser la marca de la bestia y que saldrá más. En estos días vi a alguien que también subió, es que con ese cosito que están tomando la temperatura, es que esa es la marca de la bestia, porque como usted ya hizo que uno en todos los lugares que ingresa le están tomando la temperatura con ese aparatico. Entonces imagínense, no les digo que es que eso va para todo. Entonces, si nosotros entendemos esta parte que el Apocalipsis es completamente simbólico, dejaríamos de especular tanto. Por eso, lo que va a venir ahora, si Dios permite que se llegue a solucionarlo en la vacuna, los cristianos van a generar un movimiento antivacuna impresionante. Mejor dicho, no van a querer. Y como yo digo, y si la vacuna la inventa Israel, entonces ahí sí. Entonces ahí van a entrar en cuestiones raras dentro de su teología. ¿Listo? ¿Qué dice MacArthur con respecto a esto? Dice, el capítulo 7 forma un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Dice, su propósito es responder la pregunta planteada al final del capítulo 6. Dos grupos distintos sobrevivirán la furia divina. Los 140, mire cómo dice MacArthur. Para MacArthur son 144.000 evangelistas judíos en la tierra. MacArthur cree que estos 144.000 no está hablando de los elegidos de Dios en la totalidad, ¿cierto? Todos los elegidos de Dios, como lo ven los postmilenialistas y milenialistas, sino que él dice que son 144.000 evangelistas judíos en la tierra. Y sus convertidos en el cielo, hablando de que muchas personas se van a convertir y pues van a ser muertos por ese mensaje. El sello del Dios vivo. Mire cómo aquí sí estamos de acuerdo con MacArthur en esta parte escatológica. Sí, dice sello se refiere con frecuencia a un anillo emblemático que se utiliza para imprimir la imagen que tenía sobre un documento con cera derretida.
La impronta producida así indica la autenticidad implícita del dueño y protegía el contenido del documento. En este caso, la marca es el nombre de Dios, ¿sí? En esta parte, a pesar de que MacArthur es un dispensacionalista, él no cree que sea algo tan literal, ¿sí? Vamos a ver ahorita lo que él dice sobre la bestia, pero él sí habla de una marca que, mejor dicho, es que hace Dios con lo suyo, es que nosotros le pertenecemos a Dios. Ahora, ¿va a ser algo que se va a ver? No, nosotros en este momento nos dice que el Espíritu Santo son las arras, ¿cierto? Sabemos que somos protegidos y nosotros somos sellados también. ¿Nosotros lo vemos? No, no vemos, nosotros no lo vemos. Pero hay algo que espiritualmente nos tiene como posesión de Dios, pero nosotros lo vemos, no, no lo vemos. ¿Sí? Pero es real en nuestras vidas. Ahora, vamos a estudiar este 3 y 4, lo vamos a dejar hasta ahí para la siguiente semana. Pero entonces miremos, por ejemplo, qué dice Kistemaker con respecto a la interpretación de estos 144.000. Dice, lo mismo, siempre vamos a llegar a la conclusión, o es literal o es simbólico. Hay dos formas de interpretar el capítulo 7, a saber, de manera literal o de manera simbólica. La primera interpretación explica el número 144.000 como el número total que consiste de 12.000 personas selladas de cada una de las 12 tribus de Israel, como lo ve MacArthur. El grupo de personas que nadie pudo contar tomadas de toda la nación, tribu, pueblos y lenguas, solo gentiles, aunque no se emplea esa palabra. La segunda interpretación utiliza un enfoque simbólico en cuanto a los números en este capítulo. En todo Apocalipsis los números tienen un significado simbólico, como resulta evidente. Por ejemplo, en el número 7 que da la idea de totalidad, así que es más probable que el número 144.000, 12 veces 12.000, debería interpretarse de manera simbólica para expresar perfección, el número completo de los elegidos. Esto se vuelve evidente con respecto, obviamente no van a ser 144.000, es un número simbólico. Esto se vuelve evidente con respecto a las medidas de la Nueva Jerusalén. Ahora, las medidas de la Nueva Jerusalén también vamos a estudiarlas, que también tienen un lenguaje simbólico en cuanto a sus números, porque es que si la Nueva Jerusalén fuera así tal cual, que pasaría casi fuera de la atmósfera del planeta Tierra, mejor dicho, sería el planeta Tierra con un edificio salido. ¿Sí? Si lo entendemos de esa forma. Cuando lleguemos allá vamos a analizar eso. Dice, así que es más probable que el número 140, dice, esto se vuelve evidente con respecto a las medidas de la Nueva Jerusalén, que tienen 12.000 estadios de longitud, anchura y altura, un cubo perfecto y símbolo de perfección. Además, las dos escenas de los 144.000 y la multitud incalculable son dos cuadros similares que enfatizan el mismo mensaje. La primera escena representa idealismo y la segunda realismo. La segunda fortalece a la primera y la amplifica. Las dos imágenes describen la misma realidad porque Kistemaker es un amilenialista y lo que lo ve es de forma recapitulada. O sea, lo que dice que apareció una multitud en el cielo, que la vamos a ver más adelante, y los 144.000 es la misma realidad de las personas elegidas a lo largo de la historia. ¿Sí? Preguntas, aportes. Listo, ahora miremos qué dice Chilton con respecto a esto. Yo le dije que todos estos versículos vamos a ver desde las tres posturas. Chilton dice, los cuatro ángeles están deteniendo el juicio en obediencia a la orden de otro ángel, al cual Juan ve ascendiendo desde el nacimiento del sol, de donde tradicionalmente han venido las acciones de Dios en la historia. El sello del Dios viviente con el cual identifica al pueblo de su propia posesión y por cuyas órdenes los juicios sobre la tierra no son plenamente derramadas hasta que nosotros, Cristo y sus mensajeros, hayan sellado los siervos de nuestro Dios en su frente. El sello del Espíritu, como dice Efesios, ¿cierto? Es aplicado a los justos antes de que los sellos de la ira sean aplicados a los impíos. Mire que Chilton se adelanta a eso. Hay un sello de la ira, hay un sello que se va a sellar a las personas que no son elegidas, a los impíos, ¿sí? Ahora, si el sello de los elegidos es invisible, porque el sello de los impíos y la marca de la bestia sí tiene que ser visible, es que ahí es donde está, porque no se descuadra en esa parte de la interpretación, ¿sí? Ahora, seguimos acá. Apocalipsis 7, 3 al 4. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pregunta,
será un sello físico, y entonces vamos a aparecer que los siervos de Dios van a aparecer aquí, pertenece a Dios. No, no es físico, es algo simbólico. Así como el sumo sacerdote llevaba una tiara que sí era física, pero hablaba de algo que era una elección de Dios como sumo sacerdote. ¿Sí? Y dice, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pregunta, ¿de qué Israel está hablando? Shilton es uno de los que habla que dice el verdadero Israel, el Israel espiritual. ¿Listo? Dice, miremos lo que dice el hermanito de Juan Carballosa, dice, los 144,000 mencionados en Apocalipsis 7, 4 a 8 no es el número total de los creyentes en Cristo durante los tiempos de los últimos tiempos, ¿cierto? Tampoco son ellos el número total de judíos que serán salvos durante la tribulación. Los 144,000 constituyen solamente un grupo especial de aquellos que son apartados con el propósito de dar testimonio a un mundo rebelde, porque es que Carballosa también es dispensacionalista. Este grupo de israelitas es sellado con el fin de que sea protegido no de la persecución del anticristo, sino de los juicios de Dios a derramarse sobre la tierra. Esa protección permitirá que los 144,000 proclamen el evangelio del reino durante la tribulación, pues porque el dispensacionalista dice que ya finalizó el tiempo de la iglesia, ahora se dedica a Israel, porque el reloj de Israel volvió a iniciar. No sé dónde parecerá que Israel es el reloj profético, pero los dispensacionalistas siempre dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Eso no está en ningún lado, ¿cierto? Si el centro de nuestra escatología es Israel, estamos graves. El centro de nuestra escatología tiene que ser Cristo. El centro de nuestra escatología es Cristo, no Israel. ¿Listo? Para finalizar, estos versículos. Dice, MacArthur sigue hablando con respecto a esto. Dice, es un ejército misionero compuesto por judíos redimidos que son instrumento de Dios en la salvación de muchos judíos y gentiles durante la tribulación. Serán los primeros frutos de un Israel nuevo y redimido. ¿Por qué? Porque ellos creen en un milenio literal. Por fin, Israel será para gloria de Dios la nación testigo que había rehusado ser en el Antiguo Testamento. Dice, todas las tribus de los hijos de Israel, dice, por elección soberana, Dios sellará 12,000 de cada uno de las 12 tribus y así se comprometerá a protegerlos durante el cumplimiento de su misión especial. Entonces, el dispensacionalista ve 144,000 misioneros judíos que le predicarán a los que quedaron ahí en la tribulación y eso, para que se puedan convertir. Ahora, eso más adelante tiene unas cuestiones, porque si más adelante la pregunta es, si la iglesia fue raptada y el Espíritu Santo fue con la iglesia, ¿cómo es posible la salvación? Yo me le digo algunas cuestiones criticando el dispensacionalismo, es, si el dispensacionalista cree que la iglesia ha sido raptada antes de iniciar el juicio, pero aún sigue creyendo que hay salvación por causa del evangelismo de estos judíos, entonces, ¿cómo es posible yo decir que hay salvación sin el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo puede existir salvación sin el Espíritu Santo? ¿Cómo puede existir regeneración sin el Espíritu Santo? Esas son algunas de las críticas que se le hace al dispensacionalismo. Y eso de que va a haber evangelismo y que también va a haber personas salvas, pero ellos también mismo dicen que fue el Espíritu Santo que también subió juntamente con la iglesia, y entonces ahí queda un vacío. ¿Cómo se convierte la gente? ¿De qué forma? Moralidad, ¿no? Sí, entonces hay muchas críticas porque no cuadran mucho del dispensacionalismo y es un retazo por acá, un retazo por acá que no da la idea y no concuerda con muchas cosas. Ahora, Kistemaker dice, sellados. ¿Cómo se relaciona un sello con los santos? Primero, están seguros y nadie, ni siquiera Satanás, puede arrebatarlos de la mano de Dios. Juan 10:28. Luego pertenecen a Jesús y son su posesión. Y tercero, la palabra dicha de ellos es verídica e inmutable y sus promesas son genuinas. Y eso sucede de forma, ¿cierto?, espiritual. No es un sello y no va a ser un tatuaje que se va a colocar acá. Miremos lo que sucedió con esto de Creciendo en Gracia, que mandó a tatuar todas las personas que con el número 666, imagínense. No, es algo que no es visible. El cristiano es sellado en este triple sentido. El Padre lo ha sellado porque el creyente disfruta de la protección del Padre por toda la vida. El Hijo lo ha sellado
sellado porque lo ha comprado y redimido con su propia sangre preciosa. El Espíritu lo ha sellado porque da testimonio de que somos hijos de Dios. Y ahí está Efesios 1:13 y Romanos 8:16 también que hablan del sello, ¿cierto? No tiene que esperar hasta que la última persona haya sido marcada con el sello de Dios vivo. Aunque la información se refiere al futuro, el verbo habían sido sellados, está en tiempo pasado. Dios conoce el número de los que reciben los sellos y Juan lo comunica en forma simbólica a los lectores. Y está hablando del pueblo de Dios. Hay un número, hasta que se complete el número. Y el número simbólico es 144.000, que es la multiplicación también de 12, ¿cierto? Por 12.000. Y recordemos que también habla de elección y de completo. El número 12 juega un papel muy importante en la Biblia. 12 apóstoles, 12 los hijos de Jacob, 24 ancianos también, que también habla de la iglesia. Cuando vimos los 24 ancianos también habla de la iglesia. Listo, sigamos acá. Y terminamos con Shelton. Dice, Juan consuela a sus lectores, el juicio seguramente será derramado sobre los apóstatas del antiguo pacto, recordemos que se centra en el primer siglo, pero la iglesia misma no está en peligro. En realidad el pueblo del verdadero pacto está salvo, íntegro y completo. Mejor dicho, está hablando de los elegidos del verdadero pacto, del nuevo pacto. Dice, aunque Dios está a punto de destruir a Jerusalén, aniquilando hasta el último vestigio del orden mundial y el sistema de culto del antiguo pacto, Israel perdura. Las promesas del pacto hechas a Abraham, Isaac y Jacob no son puestas en peligro en lo más mínimo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a dejar hasta acá. ¿Qué opinan de lo que acabamos de estudiar hoy? ¿Qué opinan? ¿O un aporte o algo que quieran decir? Lo pueden escribir por el chat de estas tres posturas o algo que quieran complementar. Lo pueden escribir por el chat o si tienen micrófono lo pueden decir también por el micrófono. Esperemos ahí. Hermanito Uyonichi, ya a partir de dentro de 8 días vamos a seguir con el capítulo 7. Igual es bueno estudiarlo desde las tres posiciones porque le ayuda a uno a tener conclusiones en muchos aspectos. ¿Sí? Opiniones, qué piensan, qué dicen. Ustedes son muy callados. ¿Sí? Esperemos acá un momentico. Dice, Kistemaker también comenta, todos los santos sellados con el sello de Dios vivo son exonerados, se regocijan de la presencia del Cordero. Por otro lado, los enemigos de Dios se enfrentan a la ira de Dios y el Cordero y no pueden eludirla. Así es. Muy cierto. No quiere decir que ahora el creyente no pase ciertas dificultades o cosas en la vida, claro, pero igual nuestra salvación y la protección de los hijos es Dios mismo protegiendo a los suyos. ¿Listo? Entonces, vamos a orar y a pedirle a Dios que sea guiándonos y enseñándonos cada vez más de su palabra. Apocalipsis es un libro que muchas personas evitan estudiar. De hecho, se dice que también, por ejemplo, Teodoro de Beza, él predicó muchas veces los libros de la Biblia y solamente en una o dos ocasiones Apocalipsis, ¿cierto? Porque Apocalipsis no es fácil. Apocalipsis no es fácil, pero es necesario y es de edificación para la iglesia. Sí, no es que estamos estudiando aquí de las tres posiciones porque son tres posiciones, podemos decirlo, que es necesario conocerlas también para debatirlas, para entenderlas. Recordemos que muchos, por ejemplo, de los puritanos, muchos puritanos fueron postmilenialistas, muchos de ellos fueron amilenialistas. ¿Sí? El dispensacionalismo sí es algo raro dentro de la reforma. Lamentablemente, hoy en día hay mucho reformado dispensacionalista, no debería ser así, pero bueno, como le digo, es algo raro dentro de la reforma dispensacionalista, pero bueno, listo, vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permitiste estudiar, Señor, esta porción, y te pedimos para que sea, Señor, tú dándonos entendimiento, para que Apocalipsis, Señor,
sea, Señor, de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos a comprender, a entender que en este tiempo que estamos viendo cosas que antes no habíamos visto en nuestras vidas, sirva, Señor, para fortaleza, Señor, para estar centrados en ti, para entender que tú eres soberano, que tú gobiernas, que tú tienes todo bajo control, Señor, y solamente colocando los ojos en ti, creyendo de que tu obra, Señor, conforme a tu voluntad. Te amo a ti, Señor, la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablando, aquí para terminar, hablando del dispensacionalismo, A. W. Pink tiene un libro sobre en contra del dispensacionalismo. Spurgeon también tiene varios sermones en contra del dispensacionalismo. Hay varias personas del pasado que tienen varios escritos criticando fuertemente al dispensacionalismo. ¿Listo? Bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos.